¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarlos aquí desde Verde Valle. El rebaño sagrado tuvo el último entrenamiento y ya salió de esta... Primero que nada, Omar, me gustaría conocer un poco de dónde nace ese amor por las Chivas de Guadalajara, que tanto profesas y que tan bien ha calado dentro de los chivermanos. Gracias, Eduardo, por el espacio, a los amigos de Rebaño Pasión. Pues mira, todo esto viene desde hace 30 años. Yo tengo 34, voy a cumplir 35 este año. Entonces, pues prácticamente desde hace 30 años yo soy aficionado de las Chivas. Mi abuelo le iba a las Chivas, mi abuelo por parte de mi mamá. Entonces me acuerdo que en la última temporada larga en México, 95-96, iban a jugar Chivas contra América en el Azteca. Y pues ahí yo convivía mucho con mis abuelos, ¿no? Con mis tíos. Entonces, mi abuelo y mi tío me preguntan, oye, va a jugar América contra Chivas el fin de semana, ¿a quién le vas? Y yo pues dije a las Chivas, ¿no? Porque en la casa pues había escuchado algunas cosas de las Chivas, dije a las Chivas, y entonces ya llega el fin de semana, el día del partido, voy con mi mamá y con mi abuela a un mercado y me acuerdo que yo regresé a la casa llore y llore porque no me habían comprado unos luchadores de estos que eran como de plástico, que estaban en unas bolsitas que vendían en los mercados, a mí me encantaban y ya tenía muchos. Y yo regresé triste porque no me habían comprado otra bolsita de luchadores y mi abuela prende la televisión y me dice, mira, ya no llores, ganaron las Chivas, ganaron ese partido 3-2 en el Estadio Azteca. Entonces, pues de ahí se me quedó como que, pues yo ya le voy a las Chivas y yo soy Chiva y desde ahí, ¿no? Un mes después jugaba Pumas contra Chivas en CU en la última jornada de ese torneo regular y al mismo tiempo jugaba América contra Atlante, entonces como pues todo mundo se enteró que yo ya le iba a las Chivas, ¿no? Que yo había dicho que le iba a las Chivas, mi papá me pregunta, oye, van a jugar América contra Atlante y Chivas contra Pumas, ¿a qué partido quieres ir? Porque yo quería ir a un partido de fútbol y entonces yo le dije, no, pues al de Pumas contra Chivas, aunque creo que ya los Chivas ya me parece que llegaba eliminado a esa jornada. Me dicen, pero ya los dos no van a pelear mucho, que no sé qué. Mis tías iban a ir al de América Atlante. Y yo le dije a mi papá, no, pero pues yo quiero ver a las Chivas, no importa lo que tengan que jugar o no. Yo quería ir a ver al equipo al que le iba. Entonces, bueno, pues ahí fue en esa temporada 95-96 cuando comenzó el amor por el rebaño sagrado, ¿no? Y fue justamente en un clásico nacional donde tomaste quizás uno de los dos bandos, de los dos más grandes de México. Qué casualidad. Igual, ¿y quién te inculca o es un amor que nace, igual como me cuentas, de familia, pero una persona en específico en la que tú digas, mira, por él o por ella soy de Chivas? Sí, pues mira, básicamente mi abuelo materno era el aficionado de Chivas, aunque también tenía gusto por el Cruz Azul, porque su hijo, mi tío Alejandro, le va al Cruz Azul, entonces como que andaba ahí entre Chivas y Azul, apoyaba a él porque del Azul y a mí por Chivas, ¿no? Entonces, pues realmente en mi casa sí nos gustaba el fútbol, ¿no? De chiquito y todo, jugaba, me llevaban al parque a jugar fútbol y todo este asunto, pero por ejemplo mi papá no tenía como tal una afición a un equipo que me dijera mi papá, oye, ¿sabes qué? Como pasa regularmente de que, oye, pues vele a las Chivas o que te compren la playa de Chivas, sino más bien mi papá se hizo Chiva y Chiva de corazón por mí realmente, ¿no? Y a partir de ese momento de la 95-96, pues mi papá siempre fue el que me llevó a los estadios cuando Chivas jugaba en la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, yo he vivido toda mi vida en la capital del país, entonces aprovechaba los partidos cuando Chivas viajaba a la Ciudad de México contra el Atlante, contra el Necaxa, los clásicos, contra Cruz Azul. Entonces, mi papá y mi tío Alejandro pues fueron los que siempre estuvieron ahí en esa parte de la afición al fútbol y en este caso, bueno, por las Chivas, mi papá me siguió la corriente y fue el que me compró mi primera playera, el que me llevó por primera vez a Guadalajara a ver un partido de Chivas al Estadio Jalisco. Entonces, pues sí, realmente mi abuelo fue el que tenía la afición por Chivas. Mi papá se hizo Chiva por mí y entonces a partir de ahí comenzó esa bola de nieve, ¿no? Que pues llegamos hasta este momento en donde, bueno, pues seguimos obviamente con los colores bien puestos, ¿no? Oye, Omar, siempre viendo tus posts y viendo mucho tu trabajo y siguiéndolo de cerca, yo tengo 5 años trabajando con las Chivas y con Rebaño Pasión. eh, He visto todo también ese crecimiento que has tenido en tus redes, en cómo has escalado en el cariño de la afición, que es algo que quizás como periodista
a uno es lo que más le llena, ¿no? El hecho de llegarle al aficionado y tenerlo tan cerca, pero no sé si estoy en lo cierto o estoy errado, pero en este último año, este año 2024 ha sido como que la consolidación de Villavilla como Chivermano, ¿cierto? Sí, pues mira, ha sido todo un proceso, ¿no? Yo llevo trabajando en TV Azteca 13 años, entonces Ujú. desde que yo empecé en TV Azteca, pues ya sabes que uno como periodista o como integrante de los medios de comunicación tratas de cierta manera ir escalando, ¿no? En el, digamos, en el conocimiento que pueda tener el aficionado de tu trabajo o la gente que sigue las transmisiones de fútbol. Evidentemente que la exposición que he tenido en las transmisiones de TV Azteca me ha permitido ir reforzando ese trabajo que he realizado en las redes sociales. Y yo desde que entré a deportes tenía esta mente, ¿no? Y este objetivo de que el periodismo ha ido evolucionando de cierta manera, que antes, bueno, pues era el periodismo y lo que nos enseñaban en la escuela era objetivo, imparcial, que no tenías que tomar partido por nadie. Y yo dije, no, o sea, ¿por qué tienes que tener ese mismo molde siempre? Entonces yo desde que entré a Azteca dije, bueno, pues yo soy súper aficionado de Chivas desde hace mucho tiempo, soy apasionado por el equipo, conozco, voy a hacer entrevistas y creo que mi personalidad pues es ligera, es alivianada, soy un cuate con el que puedes, me pueden echar carrilla, yo puedo echar carrilla, la verdad es que no tengo ningún problema con eso, creo que soy un tipo muy abierto en ese sentido de poder cotorrear con la gente, que me digan, no, oye, tus Chivas y que yo les contesto o cosas así, ¿no? Entonces dije, pues mi personalidad va con esto y yo quiero plasmar la pasión que tengo por Chivas, porque antes de ser periodista yo soy una persona, soy un ser humano, soy alguien que tiene el Claro. cariño por los colores desde antes de dedicarme al periodismo y dije, bueno, pues yo lo voy a expresar en los medios de comunicación o en la parte de que a mí me toque en mis redes sociales, ¿no? Obviamente hay espacios en los que se puede hacer más o menos este tipo de situaciones, pero poco a poco he ido metiendo en las transmisiones de TV Azteca ciertos gags o ciertas cosas que hacen que la gente pues se identifique con el aficionado, no tanto con el periodista, sino lo que a mí mucha gente me dice cuando me encuentra o en el estadio de Chivas o en Verde Valle o tal, es que se identifican mucho con esa pasión que tengo por el equipo en las buenas y en las malas, porque mucha gente de pronto en las malas es cuando no empieza a dudar o ya se baja del barco tal, y yo la verdad todo el tiempo me he caracterizado por estar siempre en las buenas y en las malas con el equipo sin importar las circunstancias. Entonces, bueno, pues sí, al final, este año, bueno, los últimos, ¿qué te gusta? Yo llevo en las transmisiones de fútbol desde 2019, ¿no? De Fut Azteca. Entonces, es desde 2019 como que ha ido avanzando en este proceso de identificación con el aficionado de Chivas. Claro, y también me imagino que la ligereza de la transmisión de TV Azteca, que no es tampoco tan cuadrada, también ha ayudado mucho a eso, ¿no? Sí, totalmente, porque yo me acuerdo que empezaba, pues obviamente en las primeras transmisiones, pues tienes que demostrar tu talento, porque imagínate, estás hablando que entras al mejor equipo de comentaristas de México, entonces tienes que estar a la altura de las circunstancias y poco a poco, conforme van avanzando las transmisiones, vas ya poniendo parte de la personalidad que tienes como periodista o como comunicador, pero ya una vez ganándote esa confianza de los demás, ¿no? Entonces, ha sido un proceso en el que vas avanzando poco a poco en este tipo de circunstancias que se pueden presentar. Por ejemplo, en la I-Liga durante la pandemia, que los partidos pues, se hagan por videojuego, de pronto nos Ujú. tocaba una transmisión de las Chivas. Y como era un escenario pues nuevo para todos, un videojuego, pues se prestaba más a ciertas cosas, como por ejemplo que yo salía con mi bandera de Chivas cuando me tocaba una transmisión, o que me ponía la playera. Y ese tipo de cosas, evidentemente, al tener un impacto en ese momento que fue tremendo, ¿no? Que había partidos que se transmitían en televisión nacional, eso fue como poniendo las bases para lo que venía después. Y poco a poco, conforme fui avanzando en esta trayectoria en los últimos 5 años, pues ya me permite, digamos, en este modo relajado que tienen las transmisiones de TV Azteca, decir, por ejemplo, viene cambio de la planadora de Occidente, viene cambio del único tetracampeón en la historia, y entonces eso te va generando, digamos, cositas, ¿no? Con el aficionado y con el espectador en este caso. Claro, con el que va a favor y con el que va en contra, pues se genera También. la reacción que es algo que es súper necesario en la actualidad.
A mí me agrada mucho la manera en la que tú haces periodismo, porque más allá de que seas muy aficionado de las Chivas, no dejas de hacer un periodismo bastante objetivo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo has trabajado esa parte de quizás nivelar el aficionado con el periodista? Sí, de acuerdo, totalmente. Yo creo que hay momentos en los que puedes expresar más tu lado fan o tu lado report fan, como le llaman muchos, y a mí la verdad es que no me afecta en lo más mínimo que me lleguen a decir así. Honestamente, no es algo que me preocupe, pero puedes tener tu lado fan y tu lado periodístico. Y a mí, por ejemplo, este año, por ejemplo, he ido 6 veces a Guadalajara a realizar coberturas de partidos de Chivas, he realizado entrevistas con los jugadores, se les cuestiona lo que se tiene que cuestionar, ¿no? En el caso, por ejemplo, la última vez con Alan Mozo, pues ni modo que no le preguntara del autogol. Y es algo que nos dolió a todos los aficionados de Chivas, el autogol en el Azteca de Alan, pero pues son situaciones periodísticas de interés, ¿no? Que se tienen que preguntar, y no porque yo sea aficionado de Chivas voy a ocultar o voy a tratar de, ¿no? De cierta manera no mostrar, o no, o sea, cuando las cosas van bien, pues qué padre. Cuando las cosas van mal, entra el lado periodístico donde se realizan críticas al desempeño del equipo. Eso tiene que estar, ¿no? Porque no todo es color de rosa, ni para Chivas ni para cualquier equipo del mundo. O sea, hay circunstancias que se tienen que señalar y que se tienen que apuntar, y doy mi punto de vista. No tengo la razón, ¿no? Es mi punto de vista. El aficionado de cualquier otro equipo puede tener su visión de ciertas circunstancias que se presenten con el equipo, pero yo en ese lado, ¿no? Trato de que hay momentos en los que puedo, digamos, poner sobre un video mi afición por el equipo, como el caso del video con Kate Cowell, y del otro lado tengo la parte periodística que me parece cumplo muy bien en el sentido de investigar, preguntar qué pasa con los lesionados, cubrir los partidos, las conferencias de prensa, preguntarle a Fernando Gago por X o Y circunstancias sin necesidad de yo tener la camiseta puesta, ¿no? Entonces, creo que es un balance el que tienes que ir encontrando, y creo que hasta el momento, pues ahí la voy llevando, ¿no? Por el del penal que te andan echando la culpa ahora en redes, que le hiciste la pregunta del penal. Claro, claro, porque luego, ¿qué pasa, Eduardo? Fíjate que una vez con el Turco Mohamed del torneo pasado, estábamos en la conferencia de prensa en el estadio de Chivas en la liguilla, el partido de ida, y hay una Correcto. circunstancia que Mohamed traía para la conferencia de prensa, que era un posible penal a favor de Pumas. Entonces pasaron las preguntas, la mía, la de otros compañeros de los medios de comunicación, y entonces como a la cuarta Mohamed dice, ¿y qué? ¿No van a preguntar del penal? Como diciendo, ustedes, prensa de Guadalajara, tratarán, ¿no? Y entonces yo fui el primero que le dije, ¿te pareció penal? ¿No? Y entonces, a raíz de esa experiencia, pues te queda de que o sea, con un entrenador o con un jugador o con tal, uno tiene que preguntar las cosas que suceden en el partido. Y en este caso, bueno, pues era lógico preguntarle a Gago sobre los dos penales, ¿no? Que están ahí en la polémica del partido de Liga MX entre Chivas y América. Y eso es lo que te digo, al final yo cumplo mi labor periodística preguntándole al entrenador qué piensa. En ningún momento yo digo, oye, fue un penalote, le robaron a Chivas. O sea, oye, ¿tú qué piensas de esa jugada polémica que hay y que se está hablando, ¿no? Y ya él te dará su respuesta. Ahora ya entramos a otro debate en el cual me parece una exageración absoluta de la comisión de arbitraje o de la comisión disciplinaria tratar de o multar a entrenadores que hablen de ciertas jugadas, porque entonces ¿a dónde vamos a ir? Pues estamos preguntando algo que pasó en la cancha, no le estamos preguntando si le cae bien o no el árbitro, ¿no? Claro, y además en una situación muy caliente, viene de minutos de haber terminado el partido, obviamente su reacción no va a ser ni la más comedida, ni la más analítica, ni nada, o sea, viene con el calor del partido atrás y obviamente te va a soltar cualquier cantidad de cosas, pero muy objetivo eso de que sea él quien diga qué fue lo que pasó y bueno, lamentablemente la multa le llega y bueno, es lamentable. Habrá que hacer la vaquita entre los que, entre los que le preguntaron, porque no solamente fui yo, fue el Jesús Bernal y fue el Chullazo y Juanma Figueroa, también le aventaron ahí de su cosecha las preguntas después. Está bien. Omar, entrando también a la parte más periodística, bueno, quería hacer un paréntesis ahí. Eh, ¿Cómo te sientes el Omar periodista
compartiendo con una personalidad tan grande o tan reconocida dentro de la industria de la televisión mexicana como David Medrano, pudiéndolo llamar Don David y conversando de una manera tan tranquila con alguien que, bueno, es reconocido en todo México y que se ha ganado un respeto que, bueno, que lógicamente lo ha hecho a base de trabajo. En cuanto a ese Omar de la Escuela de Periodismo, verse ahora eh, junto al doctor García, Martinoli, Don David, tantas personalidades, ¿cómo te sientes en ese aspecto? No, pues muy contento, muy afortunado, la verdad. Y no creo que sea de suerte, sino al final, pues es un trabajo que se ha ido haciendo en los últimos años. Al final, a lo mejor la gente me ubica de 4 años para acá, pero realmente son 13 años que yo llevo trabajando en los medios de comunicación. Pero es un privilegio poder seguir aprendiendo todos los días de personajes tan importantes para el periodismo y los medios de comunicación en México, ¿no? Y cada uno de ellos hay muchos factores a cuáles aprenderle. El caso de David, por ejemplo, que ahora me ha tocado compartir mucho con él, muchos días con él de cobertura con selección mexicana, Copa Oro. De hecho, pues estamos ahorita en Dallas, ¿no? En la cobertura de la selección nacional. Y es un contraste porque él, digamos, tiene un periodismo de los de antes, ¿no? Del periodismo tradicional, pero que ha ido él mismo evolucionando y se mete a las redes y tiene su canal de YouTube y quiere aprender. Y entonces, en ese sentido, pues yo también de pronto me acerco con él, le pregunto, oye, ¿cómo ves esta situación? Oye, está pasando esto, oye, me enteré de esto, ¿cómo lo podemos manejar? Es decir, tener a alguien con la experiencia de David Medrano a un costado es muy valioso para alguien que, digamos, va empezando, ¿no? En los medios o que está Claro. forjando esta parte, y eso es tremendo. Y además, te digo, como al final pues, yo soy alguien como muy alivianado, relajado, pues podemos platicar de mil cosas, podemos intercambiar puntos de vista. Él a lo mejor, digamos, la parte de que la playera de Chivas y todo, tal vez le genera ruido, pero al final entiende que es digamos, es una evolución que tiene la profesión. Entonces, bueno, en ese caso, ¿no? Y con Martinoli, pues los consejos que te puede dar al momento de hacer una transmisión, el doctor mismo, el Warrior, que es un tipo que ha ido creciendo y que tiene una historia muy particular de cómo fue avanzando desde estar en la local en León, en Guanajuato, y de ahí dar estos saltos, ¿no? Selección, transmisiones, ahora reality shows. Todos, la verdad es que todos los compañeros, Sague, Campos, son personas y personalidades que me han recibido muy bien, que me han apapachado, ¿no? Que han fomentado mi crecimiento, que estaré siempre agradecido con todos ellos por la forma en la que me han ayudado a ir dando pasos en esta industria que es complicada, la verdad es que sí. Sí, sí, tienes mucha razón. La televisión y sobre todo en México es bastante complicada, pues bueno, hablamos de que tienes 13 años de carrera y aún sientes que quizás estás todavía, bueno, o aprendiendo, porque uno nunca termina de aprender tampoco. Lo bueno el periodista creo que es eso, uno nunca le tiene miedo a seguir aprendiendo lo que sea o actualizarse, como el caso de David que ahora hace sus videos y todo ese tipo de cosas. Oye, en cuanto a la recepción que has tenido últimamente con la afición, que claro, ha sido exponencial, ha crecido exponencialmente, eh, recuerdo desde los memes con la cobija, eh, todo ese tipo de cosas ha ido creciendo, hasta entrevistas inclusive hiciste con el mismo canal de Chivas, con Chivas TV, hiciste entrevistas con tu playera, tu chamarra de Cowell. ¿Cómo te sientes en ese aspecto del cariño que te expresa la afición en ese tipo de cosas, viralizando fotos que quizás eran tuyas o son propuestas tuyas y se terminan viralizando? Sí, ha habido diferentes circunstancias, ¿no? Que poco a poco a mí se me van ocurriendo en ese momento las fotos, por ejemplo, de yo acostado, ¿no? Y que se sentirá perder y buenos días y que el mismo club de pronto las ha utilizado también para hacer ciertas cosas. Yo encantado, la verdad es que no tengo palabras más que de agradecimiento para el aficionado de Chivas que se siente identificado conmigo, que siente que digamos, los represento de cierta manera a algún sector, ¿no? En los medios, al final de cuentas en TV Azteca o en las transmisiones de Puta Azteca, pues soy el único que le va a las Chivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, he tenido como que esta ventana gigante que representa la televisión y que representa una transmisión de fútbol para yo poder expresar el cariño que tengo por el equipo y la gente al mismo tiempo
se siente identificada, una parte, a lo mejor no todos, a lo mejor a no todos les parece esta situación, pero es muy respetable su opinión, pero sí he notado el cariño en el estadio, que las fotos, que ya sabes, luego firmar una playera de Chivas. Un chavo la primera vez en Verde Valle me decía, fírmame mi playera de las Chivas, y yo le decía, pero yo no he ganado nada con el club, güey, yo no juego, yo no he sido campeón, yo no, no, pero tú eres un gran chivermano, no sé qué, fírmamela. Ah, perfecto, bueno, pues imagínate cómo me siento de poder de pronto firmar una camiseta de Chivas cuando yo no juego, yo no dirijo, yo no soy directivo, nada, ¿no? O sea, yo soy un periodista, un aficionado, que pues ha mostrado, me parece, de forma muy transparente el cariño que tiene por un club, y yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente se identifique conmigo, ¿no? Yo creo que esa es una parte importante. Sí, sin duda, esa transparencia que le demuestras al cibermano hace que se vea representado, ¿no? Ante las cámaras. Este, ¿Cómo te sientes también, igual como periodista y como persona, quizás tener la oportunidad de ver los partidos ni siquiera en primera fila, un poco más adelante de la primera fila, porque estás en el campo? Tener la oportunidad de llevar ese tipo de detalles del fútbol que a veces no se ve, no seguimos, para que el aficionado esté informado, ¿no? Sí, yo creo que al final trato de ser los ojos en terrenos donde la gente no tiene acceso, ¿sabes? O que le gustaría estar, y que de pronto, bueno, pues a nosotros como periodistas, pues al realizar nuestra labor y tener estos accesos a la cancha o a las conferencias de prensa o a las instalaciones del equipo, bueno, pues tenemos esta posibilidad de acercar a nuestra audiencia lo que le interesa al club. Y en este caso, bueno, pues cuando yo estoy ahí en la cancha, en una cobertura o en una transmisión, en este caso de las Chivas, bueno, pues trato primero ahí sí de estar enfocado en el lado periodístico, ¿no? Primero enfocado en mi trabajo, en lo que estoy haciendo en ese momento, y tratando de captar lo más importante en cuanto a información y en cuanto a imagen o en cuanto a video, para después, en caso de que algo ocurra, ¿no? Algo relevante ocurra, podérselo llevar al aficionado a través de los canales oficiales de TV Azteca o a través de mis redes sociales. Hay cosas que a lo mejor para el canal de Azteca no son tan vistos, y eso yo lo guardo y lo uso para mis redes, que son más enfocadas en Chivas. Entonces yo lo que trato de, primero, al tener estos accesos a las canchas, a las transmisiones, a las instalaciones del equipo, a las entrevistas, pues es acercarle al aficionado a su equipo. Esa es nuestra labor como medios de comunicación, acercar y informar y darles los hechos, los datos, la información real de lo que esté pasando al interior del equipo, porque es algo que le interesa a la gente. Al final el fútbol es un entretenimiento y nosotros lo asumimos de esa manera. El fútbol es una forma de entretenerse, es una industria, y entonces la gente está interesada en información del club, y yo lo que hago pues es a mi modo y en mi estilo y en mi entendimiento y de lo que yo he visto que funciona para las nuevas audiencias y para la televisión y para los medios tradicionales y los medios digitales. Yo trato que toda esa información entregársela a la gente de cierta forma, y bueno, pues afortunadamente le ha ido bien, ¿no? He tenido algunos clips, algunas entrevistas que llegan a miles, a millones de personas, y eso pues obviamente como periodista te da satisfacción porque te habla de que tu trabajo lo estás haciendo bien, ¿no? Claro. Omar, ¿cómo viviste esa final del Clausura 2023? Eh, Sí, sé dije, no, es que, que dices la final del contra Tigres, y digo, no. sé que has ido a dos mundiales, has ido al Mundial de Rusia y al Mundial de Qatar. ¿Cambiarías esos dos mundiales por evitar esos cambios que hizo Paunovic y esa debacle que tuvo Chivas en el segundo tiempo? Sí, claro, ¿no? No, no, hombre. O sea, imagínate por lo que sucedió ese día, ese 28 de mayo del 2023, todavía, Desgraciado. todavía lo tengo aquí en el corazón, ¿sabes? O sea, fue un momento verdaderamente triste, y mi cara lo refleja, ¿no? Volvemos a este punto de que ha habido momentos virales, para bien y para, digamos, para mal, ¿no? Porque la gente luego lo utiliza para burlarse de mí. Yo tengo ese sticker de mi cara toda triste y llorando y con la playera de Chivas aquí colgada. Yo tengo ese sticker en mi WhatsApp y yo se lo llego a mandar a personas cuando la conversación lo amerita, pero sí, fue un momento verdaderamente
muy, muy triste como aficionado, como persona, como fan, como todo. La verdad es que fue increíble, ¿no? Cómo se le fue a Chivas un título que parecía en la bolsa, pero bueno, el fútbol es así, el fútbol luego te dará otra oportunidad y así como Chivas ya le ganó una final a Tigres, bueno, pues a ellos les tocó tomar revancha y ojalá que haya una tercera final porque ha sido una rivalidad interesante la de Guadalajara y Tigres, pero sí, creo que ese día, no, o sea, terminó el partido y estaba sentado ahí en la banca de Tigres como diciendo qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Luego el hotel Sí. donde yo estaba hospedado estaba en la zona de la Minerva y pasé por ahí, todavía había mucha gente y llorando, había muchos llorando, había otros que todavía estaban ondeando sus banderas, pero sí un momento, híjole, que no, solamente el tiempo cura todas las heridas, dicen, y esa yo creo que es uno de los instantes más dolorosos que me ha tocado vivir como aficionado de Chivas, pero por supuesto. Claro, ahora unas preguntitas rapiditas, Omar. Del plantel actual de Chivas, ¿cuál es el más complicado para entrevistar? Que hable, porque eso es algo que para nosotros los periodistas, tú sabes con quién hablar y con quién no. ¿Cuál es el que menos habla o el más complicado de sacarle información y al que nada más medio le preguntas y te suelta todo? Sí. Pues mira, uno de los que más habla, y creo que habla muy bien, es el Pollo Briseño. El Pollo Briseño es de los que más expresa. El Chicharito, por ejemplo, yo nunca lo había podido entrevistar hasta que llegó la presentación. Y el Chicharo, a mí me habían dado nada más 3 preguntas con el Chicharito para ese momento después de la presentación. 3 o 4 preguntas me habían dicho. Y entonces él se soltó y de unas 3 preguntas que podrían haber sido minuto y medio, se fue hasta 6 minutos de entrevista. Dije yo, perfecto, pues él mientras siga hablando, ¿no? El Chícharo se suelta, el Pollo Briseño también es súper expresivo, Alan Mozo, realmente pues sí, son jugadores que ya tienen como recorrido en el fútbol mexicano. Además, pues les gusta hablar, depende de la personalidad que tenga cada quien. Hay otros que a lo mejor no tienen tanta exposición ante medios y es más complicado, ¿no? De pronto que te den un bombazo, una declaración así rimbombante, o los muy jóvenes, sobre todo, también son los que al empezar el camino en primera división, pues no tienen este feeling, ¿no? Y poco a poco van avanzando. Por ejemplo, el Claro, Piojo Alvarado, me acuerdo que al principio era un jugador de los que te costaba a lo mejor trabajo que te respondiera respuestas largas, ¿no? Que te respondiera a situaciones como un poquito más completas, pero conforme fue avanzando en este proceso de ir teniendo entrevistas, de ir jugando más y así, pues ya hoy tú lo entrevistas y ya es un tipo mucho más suelto, es otro, ¿no? Entonces, es la evolución del jugador también y la evolución de la persona en el conocimiento que tiene para desenvolverse en los medios de comunicación. Evidentemente, no todos tienen la obligación siquiera de estar en una entrevista, ¿sabes? O de estar en una conversación que tú digas, híjole, esta me va a dejar, pero creo que poco a poco van avanzando y se van adaptando a esto que se necesita hacer, porque al final pues también es parte de su trabajo. claro, así es. Omar, como tú eres el rey de la liguilla al momento, ¿verdad? Me gustaría saber si ves a Chivas en la liguilla o solo Sí, play-in. claro. No, sí, sí, sí. Yo creo que todavía tiene tiempo para recuperar. Quedan 5 partidos y de los 15 puntos que restan, yo veo partidos, por ejemplo, contra Querétaro, Puebla y Atlas, que Chivas tendría la capacidad para ganar esos 3 partidos, y contra Monterrey y Pachuca, aunque son de visitante ante equipos que están en la parte alta de la tabla general. Creo que este receso por fecha FIFA le va a servir mucho al club, además de lo que, digamos, ya terminó la Conca Champions, lo que mostró en el Azteca, el partido del sábado pasado contra el América. Entonces, va a recuperar jugadores, ya tiene al Tiva Sepúlveda, por ahí el Charal Cisneros ya regresa, es decir, va a ir recuperando elementos importantes. El Chiquete ya cumplió el partido de suspensión, el Pocho Guzmán también. Entonces, yo creo que a Chivas, a pesar de que son difíciles las visitas contra Monterrey y Pachuca, puede sacar puntos también que lo acerquen a ese sexto, quinto lugar para poder pensar en una liguilla directa, ¿no? Pero yo sí tengo confianza en que ya con equipo completo, ya con esta semana de descanso, semana libre, va a regresar como que ese equipo que vimos en las primeras fechas con Gago, ¿no? Ok, entonces de esas 5 fechas que quedan, ¿ves cuántos puntos? ¿10? ¿11?
Yo creo que de esas 5 fechas que quedan, sí, 10 puntos. 3 victorias, 10. un empate y a lo mejor una derrota por ahí con alguno. Muy posiblemente, más posiblemente en Monterrey que en Pachuca, ¿cierto? Mira, habrá que ver cómo regresan los dos, ¿no? Porque Rayados también ha tenido actividad doble. Monterrey tiene un poquito más de colchón por el asunto de que va en primer lugar, que ya su lugar prácticamente en la liguilla lo tendría. Entonces, además, a Chivas en Monterrey generalmente le va bien. Históricamente, Guadalajara en el Estadio de Rayados no la pasa mal. Y contra Pachuca va a estar muy parejo el tiro, porque volvemos al tema. Pachuca sigue en la Conca Champions y seguramente para cuando esté ese partido tendrán carga de juegos ellos, y ahí es donde Chivas tiene que aprovechar ante la necesidad de sumar, ¿no? Entonces yo creo que sí, 10 puntos, 10 de 15 me parece que son viables, llegar a 26 y yo creo que con 26 vas a estar ahí entre el quinto y sexto lugar, ¿no? Peleando porque está muy cerrado. Es una muy buena proyección del rey de la liguilla al momento. Liguilla al Este, momento, eso también ya es algo, marca registrada la liguilla al momento, ¿eh? sí, veo que te preguntan inclusive y te retan, oye, mira, ¿qué pasó con la liguilla al momento? La vi esta semana, esta jornada y muy gracioso, espera ya va que Toluca mete otro gol y Y voy con la mira, se liguilla para, cumplió. para no dejar a Chivas por fuera. Sí, sí, sí. Es, Sí, es, se es parte de cumplió. este juego de redes, ¿no? Que la gente, pues también ¿cómo se llama? La gente a veces también te anda ahí picando, ¿no? Y anda buscando a ver dónde les contestas y todo este asunto. Y bueno, pues es parte de, y yo no tengo, te lo juro, problema alguno. Y liguilla al momento ahí te va, y luego les trato de contestar, y es parte del show, ¿sabes? Claro. Bueno, Omar, muchísimas gracias por tu tiempo y agradecidísimo por la buena onda y por todas tus respuestas, de verdad. Que sí. No, gracias, Eduardo, a ti, y un saludo a todos los lectores, a todos los seguidores de Rebaño Pasión, que pues sigan alentando a Chivas, que sigan ahí al pendiente del equipo, y que mandarles un fuerte abrazo a todos ellos. Muchísimas gracias, Omar. Que tengas un buen día.